Déjeme empezar por algo que me llenó de mucha satisfacción el domingo pasado. Pues el domingo pasado fue uno de los días más felices en la iglesia para mí. Pude saludar con muchos hermanos, vi mucho contentamiento, mucha alegría genuina. Y yo creo que ese es el resultado del efecto que hace la palabra de Dios en el corazón del hombre. Y estrechándose las manos unos a otros, saludándose de manera afectuosa, de una manera sincera. Eso siempre es bueno, porque no queremos llegar a la iglesia y no conocer a nadie y salir de una manera como un incógnito. No es esa la manera. Queremos en verdad conocer quién se reúne en la casa del Señor para adorar su santo, bendito y glorioso nombre. Y eso me llenó de mucha satisfacción. Y yo creo que eso tiene que ver sobre todo con las relaciones cuando la Biblia nos enseña y uno las aplica. Pero las relaciones que el hombre tiene son diferentes dependiendo de donde uno se encuentre. Y ese es el tema que estamos viendo en Romanos. Las relaciones con los creyentes es un tipo particular de relación. Lo que gobierna esa relación entre la iglesia, entre hermanos, es el amor. No puede haber una relación entre creyentes donde no esté el ingrediente del amor, donde esté esa sinceridad y donde la hipocresía sea puesta de lado. Por lo tanto, ese ingrediente es el amor. Pero a veces debemos también considerar esas relaciones que la Biblia dice, cómo nos relacionamos con aquellos que tal vez nos persiguen, nos critican, que son contrarios a nosotros. Es decir, aquellos que la Biblia dice que son nuestros enemigos. ¿Qué debemos de hacer como cristianos? ¿Cómo tenemos que conducirnos con ellos? Si nos tiran un piedrazo, le damos un garrotazo. ¿Cómo obramos? ¿O somos de los que decimos, no me dejo? ¿Cómo actuamos? Porque también la conducta del cristiano, la Biblia la tiene enmarcada dentro de lo que Él nos enseña. Y el próximo domingo estudiaremos la relación del cristiano con las autoridades. ¿Cómo tenemos que conducirnos con el policía, con la autoridad, con los gobernantes? Una cosa es la iglesia, otra cosa son nuestros enemigos y otra cosa son las autoridades. Yo sin lugar a duda soy un convencido de que nada bueno podemos esperar del hombre que en este mundo vive sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Nada bueno podemos esperar. Puede ser que esa persona tenga mucho dinero, que tenga una muy buena preparación académica y hasta que sea muy bien parecido o muy hermosa. Si no tiene a Cristo, no hay garantía de que una relación conyugal, matrimonial, pueda ser durable y buena. Y cuando tú ves esas relaciones que tienen años sin ser creyentes, algo hay de Dios allí en ese matrimonio. Hay principios que gobiernan ese matrimonio. Pero cuando alguien está en esta vida y tú entiendes que esa persona no conoce de Dios, tú lo que vas a ver es egoísmo, orgullo, perversión, maldad, codicia y muchas otras cosas horribles. Pero cuando el hombre conoce a Cristo, todo cambia. Todo es diferente. La manera de ver la vida, la perspectiva que tenemos del mundo cambia, porque llegamos a comprender
que no todo se da en este mundo y que hay una vida venidera mejor que la presente. Cuando el hombre conoce a Dios, su forma de pensar, su forma de hablar y también la relación con su prójimo es transformada, cambia. De hecho, el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación que Él nos trae, cuando el hombre las atesora y las abraza, el hombre llega a ser diferente. Y la gente a veces no entiende por qué el cristiano es así. Y el cristiano llega a estar en esa condición o llega a ser así por la sencilla razón de que Dios está morando en su vida. Que Dios llega a ser su Señor. Ya hay alguien quien lo gobierna, quien lo dirige. Y esa persona llega a amar a Dios. Y eso es lo que hace la diferencia entre alguien que conoce al Señor y alguien que no conoce al Señor. Y en el grupo de los prójimos o del prójimo que nosotros tenemos que relacionarnos, debemos de señalar también a aquellos que probablemente buscan hacernos daño, que nos critican, que nos engañan, que como hoy está de moda, asaltan, roban y secuestran. ¿Cómo tenemos que conducirnos para con todos ellos? Bueno, cuando tú vas al diccionario y tratas de descubrir la palabra enemigo, porque hay personas que son enemigos del hombre, siempre se hace referencia a alguien que tiene mala voluntad hacia otro y le desea o le hace el mal. No todo el que es contrario a ti es tu enemigo. No siempre es así. Tal vez es contrario a ti porque ve lo que tú ves desde una perspectiva diferente. Tal vez no piensa como ti, pero eso no significa que sea tu enemigo. Enemigo es aquel que procura el mal contra ti, el que te persigue. Ese es tu enemigo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo 10:36, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Cómo puedo interpretar ese pasaje? Que yo esté viviendo bajo el mismo techo con el enemigo. Bueno, tú has visto esas campañas, esas batallas y esas guerras que se dan a veces entre los matrimonios. Y donde un cónyuge se volvió enemigo del otro. A veces son los hijos. Y a veces por causa del Evangelio. Y el mismo Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo mismo, en el capítulo 13, en el versículo 25, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Hizo la maldad en la oscuridad, en el silencio de la noche y se fue. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos, al capítulo 12, y vamos a leer del versículo 17 al 21. Romanos 12, del 17 al 21. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza.
No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. El título del sermón en esta mañana es la relación del cristiano con los enemigos. Ciertamente que este es un pasaje que nos confronta y que es muy difícil para todos nosotros. El hecho de saber cómo nos vamos a conducir con nuestros enemigos. Pero hoy veremos 4 imperativos negativos o 4 prohibiciones que están descritas en el texto que hemos leído. Ellas dicen lo mismo, pero con diferentes palabras. Tienen en común que la represalia y la venganza están absolutamente prohibidas para aquellos que decimos ser cristianos. La venganza y la represalia está prohibida para aquellos que somos seguidores de Jesús. En esa conducta personal de cada hombre, de cada mujer, lo que vamos a ver es que nunca deberíamos de buscar revancha, hiriendo a aquellos que nos han herido o nos han causado daño. El concepto de no ejercer la represalia, de no ejercer ese revanchismo, es muy antiguo en la Biblia. La Biblia lo menciona en pasajes desde el Antiguo Testamento, en el tiempo de Cristo y después de Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, dice la Escritura ya en el libro de Proverbios 20:22, no digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Espera en el Señor. No tomemos revancha. No tomemos la justicia en nuestras propias manos. Quietos. Más adelante en el versículo 29 del capítulo 24 dice, no digas, como Él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. Ya ves, en la sabiduría sapiencial ya se hablaba de la actitud que debe de tener aquellos que temen a Dios. Pero en el tiempo de Cristo también fue así. Cristo también lo enseñó, el Señor también lo dijo. Dice, por ejemplo, en Mateo 5:39, pero yo les digo, habla Cristo, no resistan al que es malo, antes bien, o sea, no te le encares, no te llenes de valentía, no lo enfrentes. Eso es lo que trata de decir. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso me recuerda a este hombre de la India llamado Gandhi. Él proclamó una revolución pacífica. Se mostró como un hombre que podía poner la otra mejilla frente a los fusiles de Gran Bretaña. Y con esa actitud, él sacó a los británicos de la India. Sin armas, sin pelea, sin tratar a sus enemigos, dando mal por mal. En Lucas 6:27, el Señor dice, pero a ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos. Oh, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Pero eso es lo que dice mi Biblia. No sé si la tuya dice eso, pero la mía dice así, amen a sus enemigos. ¿Y sabes que lo dice también cualquier Biblia católica? Dice lo mismo. Amen a sus enemigos. Hagan bien
a los que los aborrecen. Qué difícil. Eso dijo Cristo. O sea, esas fueron las palabras en el tiempo de Él. Pero también en la época apostólica, es decir, después de Cristo, fue el mismo discurso con respecto a nuestros enemigos. No varió. Siguió siendo lo mismo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Tesalonicenses 5:15, primera, dice: miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Y no solamente fue Pablo que dijo estas cosas así similares, también lo dijo otro apóstol como Pedro. En 1 de Pedro 3:9, él dijo: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Es increíble lo que dice Dios y cómo obra la humanidad. Ahora, entonces vamos a dejar que el malo haga lo que tenga que hacer siempre. Bueno, para eso están las leyes. Y las leyes o el que tiene la autoridad es el brazo de Dios. Y juzga en nombre de Dios. Y ellos se merecen su merecido. Claro que sí. El criminal, el asesino merece. Sí, claro que sí. Pero eso es para el que está ejerciendo autoridad. Tú y yo no tenemos la potestad o la autoridad para hacer lo que tenemos que hacer, sino que eso le compete a la autoridad. Ahora, la ética cristiana siempre tiene un lado negativo y un lado positivo. Siempre es así. Por ejemplo, te dice que no debemos de maldecir, negativo. ¿Qué es lo positivo? Tenemos que bendecir. Siempre la ética cristiana es así. La ética cristiana te dice en el lado negativo: no debemos ejercer represalia. Y lo positivo es, más bien, haz lo correcto y vive en paz. Lo negativo en la ética cristiana te dice: no debemos de vengarnos. Y lo positivo es, déjaselo al Señor, déjaselo a Dios. Y mientras tanto, sirve a tu enemigo. Y lo negativo en la ética cristiana también es: no debemos dejarnos de vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien. Entonces voy a un poquito ampliar ya el sermón, vamos a entrar al sermón y vamos a ver 4 puntos. Y lo primero que yo quiero ver es lo que la Biblia nos enseña aquí en el versículo número 14, que ya lo vimos la semana pasada, pero es parte de este grupo de cómo tenemos que conducirnos frente a nuestros enemigos. Y el primer punto que quiero ver lo que nos dice Dios es: tengan cuidado, sin maldecir. Sin maldecir. Dice el versículo 14 de Romanos 12: bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Muérete. Esa es una maldición. Ojalá que te vaya mal en la vida. Es una maldición. Estás maldiciendo. Por eso que los judíos, cuando decían Shalom, Shalom, te repetían ellos. Porque lo que te intentaban decir, el significado de eso es que Dios esté contigo. No solamente es paz, es que el mismo Dios te acompañe, que el mismo Dios esté contigo. Pero alguien que tú vas en el vehículo te asalta o te apunta y te quita el reloj, se te lleva el celular, se te lleva tu herramienta de trabajo, tu computadora, y tú le vas a decir Shalom. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Que Dios esté contigo. ¿Es difícil? Claro que es difícil hacer eso. Pero ¿sabes qué es lo precioso del Evangelio? Que Dios nos prepara y nos transforma y nos capacita para hacer
lo que Él quiere que seamos. Como que no los veo muy convencidos a ustedes de esto. Bueno, aunque nuestros enemigos estén fuera de la comunidad cristiana, porque se sobreentiende que aquí dentro de la iglesia no deben haber enemigos. Los enemigos nuestros están fuera de la iglesia. Aunque nuestros enemigos están fuera de la iglesia, el llamado a bendecirlos realmente es un completo desafío al amor cristiano. Bendición y maldición son dos términos opuestos. El uno desea que le vaya bien, la otra palabra desea que te vaya mal. La una te desea salud y la otra desea que te mueras, mínimo que te enfermes y estés en cuidados intensivos. Es una maldición. Pero testifican algunos de los apóstoles sobre el llamado del cristiano a una vida sin dolor, con pleno confort, con dicha. Eso es lo que nos presentan los apóstoles cuando vamos a la Biblia. Tener una vida siempre alegre, siempre feliz, siempre en paz, que haya comodidad, que no haya dolor. Eso es lo que nos testifican los apóstoles, los escritores de la Biblia. No, eso no lo vemos en la Biblia. Entonces, ¿a qué es llamado el cristiano? A sufrir y a padecer. Para aquellos que creen que el evangelio es un camino de rosas y de puras bendiciones, eso no es lo que vemos en la Biblia. La paz que vino a dar el Señor es una paz que va más allá de nuestro entendimiento. Es una paz que no podemos entender. Pero mira lo que dice Primera de Pedro 2:19. La voy a leer en otra traducción que dice así: Dios bendice a los que por ser fieles a Él sufren injustamente y soportan el sufrimiento. Si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si uno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. O sea que si tú haces algo malo y por lo malo que has dicho, hecho, pensado, por lo malo que has actuado, estás sufriendo las consecuencias, nada de extraordinario tiene eso. Tú simplemente has cosechado lo que sembraste. Nada más. Pero por otro lado, si tú sufres y soportas el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios te va a bendecir. Muchas personas a veces están sufriendo y están con dolor por cómo se han conducido en la vida, por la manera malvada como han actuado y obrado. Y por eso están a veces en muchas condiciones que uno no entiende. Condiciones deplorables, miserables. Y más adelantito, en el versículo que sigue, el apóstol Pedro dice lo siguiente: porque para este propósito, ¿cuál propósito? El propósito del sufrimiento, porque eso es lo que está hablando el apóstol Pedro. Esto está a continuación de lo que hemos leído. No me estáis saltando un versículo, no, es el que sigue. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió. Y te vuelve a mencionar el sufrimiento. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Tú quieres venir a Cristo o tú ya estás en Cristo? No olvides el sufrimiento. Mi Señor, tu Señor, sufrió injustamente.
Y todos aquellos los que lo maldicieron, los que lo bofetearon, los que lo crucificaron, los que lo traspasaron, fue mucho daño. Y él hizo algo. ¿Sabe lo que él hizo? Guardó silencio. Incluso estaba un ladrón a su lado en la cruz. El uno se burlaba de él, se mofaba de él. Y hasta en la cruz, ese hombre halló misericordia y lo perdonó. Hasta en la cruz. Dice el versículo 22, el cual no cometió pecado, Cristo, ni engaño se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Sabes lo que yo veo en el Señor? Una boca santa, una boca pura, que aún el Padre Celestial estuvo agradado con su actitud. Entonces mi primer punto es sin maldecir. Vamos al segundo punto. Dios nos dice también sin pagar a nadie mal por mal. Dice la Escritura en el versículo 17 y 18. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Aquí hay un lado negativo. Y es, nunca paguen a nadie mal por mal. Pero también hay un lado positivo. Dice la Escritura, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Ahora, querido hermano y amigo, el mundo está lleno de maldad, repleto de maldad. La maldad está permeando las esquinas, el transporte urbano, las aulas escolares, la empresa privada y pública, en los hospitales y en el banco, en la casa y en el trabajo. El mundo está repleto de pura maldad. Tú eso lo ves a diario. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cuánto vale la maldad? Dale un valor. De 1 a 100, ¿cuánto vale la maldad? Yo le pondría 100, porque es maldad, ¿no es cierto? No le voy a poner 1 a la maldad. Si yo veo que alguien hace un daño a otro ser humano, lo agravia, lo persigue, lo hiere y lo mata, eso es pura maldad. Eso no es 1 ni 2, eso es 100 que yo le doy. Imagínate, cada maldad tiene un número. Pongamos ese número imaginario en nuestra mente. La maldad vale 100 en el mundo. Ahora, si tú recibes una maldad, tú estás recibiendo 100 puntos. Pero si tú pagas con otro mal, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás duplicando la maldad en el mundo. Porque el uno te hizo un mal y tú respondes con otro mal. Tú la estás duplicando. Estás contribuyendo a que la maldad en el mundo aumente, que la maldad en el mundo se propague y sea más notoria en esta vida. Hace unos cuantos días mi familia y yo estuvimos comiendo en un restaurante fuera del país y una comida deliciosa, y se me ocurrió ir al baño. Y cuando estoy en el baño yo oigo bullas y gritos y yo, y cuando voy saliendo eran 2 mujeres en un restaurante público elegante, porque parece que una tropezó al hijo de ella, la otra se levantó,
Pero yo decía, ¿a qué hora estas mujeres se agarran a golpes? Pero cada uno eran iracundas como ellas solas. Y toda la gente que estaba ahí toda la gente salió ahí. Y toda la gente que estaba sentada en las mesas viendo ahí ese mal momento. El esposo de una de ellas tuvo que pararse en medio de ella para controlar él a su mujer. Hay gente que se deleita en hacer la maldad. Yo espero que tú no seas de ellos. El Señor dice algo muy fuerte con respecto a esto en su palabra. Y Él dice en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos demonios y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé, nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. ¿Qué ves en esta vida? No podemos los cristianos ser insensibles frente a la maldad que vemos. Pero te diré lo que yo sí veo. Yo veo maldad y pura maldad donde quiera. Hay gente que parece ser como tan platónica y tan poéticos. No, que este mundo es bueno. Yo veo la bondad en la gente. ¿Y qué te gusta de Ecuador? Su gente. ¿Y por qué? Son buenas personas. Pero por todo lugar donde yo he ido, uno ve maldad. Dijo el Señor en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Ahí están los pervertidos. Ahí están los hombres malos que ven a una jovencita que no tienen el más mínimo interés o el más mínimo deseo de casarse con ellas, de honrarlas. Pero lo que quieren es aprovecharse de ellas. Lo que quieren es pasar el momento con ellas o dejarlas burladas. Lo que están interesados es en hacerles daño. Eso es pura maldad, pura perversión en el corazón del hombre. Espero que no hayan hombres así, de esa categoría, en esta iglesia. Hay una traducción de la Biblia moderna con respecto a esto que dice, procura que tu conducta pública esté por encima de toda crítica. Sería muy extraño que aquel que ha creído en Jesús, que dice ser cristiano, que ama a Dios y que está esperando la vida eterna para morar por siempre con el Señor, sería muy extraño que esa persona que dice todo eso, que afirma todo eso, en esta vida sea alguien vengativo, que siempre quiera tomar represalia, que sea alguien rencilloso, que no se deja de nadie, sino que cuando le hacen un mal, responde con otro mal. Sería extraño ver así un cristiano. Pero luego dice el mismo versículo que hemos leído, el versículo 18, dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. No siempre es posible, pero no tenemos que perder de vista lo que Dios aquí nos dice. No siempre es posible porque a veces las exigencias de la contraparte pone un poco alta la vara. Pero si depende de nosotros,
procuremos estar en paz con todos los hombres. Si tú recibes mal y te niegas a responder con mal, lo que te estás negando a aumentar la pelea. O sea, si tú recibes un mal y tú no vas a responder con mal, tú lo que quieres es paz. A veces es mejor sufrir el agravio. Y si no me lo crees, mira a Cristo. Él entra a la casa de una mujer, está con pecadoras, pues, está con prostitutas, come con sus apóstoles, es comilón, es borracho. Y el Señor guardaba silencio. Es bueno ser misericordiosos y es bueno también la paz. Dice el Señor en Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz. Esa palabra bienaventurados es makarios. Y la traducción del griego queda corta para con lo que la Biblia nos dice. Una traducción lo ponen como bienaventurados, otras lo ponen como dichosos y otros lo ponen como felices. Alguien dijo en cierta ocasión que la mejor traducción es floreciente. Floreciente en esta vida. Es como que diría el Señor, es floreciente en esta vida los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Los que procuran la paz. Voy entonces a mi tercer punto, que está en el versículo 19 y 20 de Romanos 12. Y ahí dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Mi tercer punto es, sin tomar venganza. Ya vimos nosotros entonces, en primer lugar, sin maldecir, sin pagar a nadie mal por mal, y ahora estamos viendo sin tomar venganza. ¿Cuál es la prohibición aquí? Nunca tomen venganza ustedes mismos. Esa es la prohibición. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer eso nosotros? Bueno, porque el brazo ejecutor de Dios en la tierra son las autoridades. Está el juez, está el fiscal, están los abogados. Lleva tu casa allá, tu causa allá. Por eso tenemos que orar por nuestra nación, por nuestros gobernantes y sobre todo por los jueces. Somos llamados a orar por nuestros jueces. Pero ¿por qué no debemos de tomar la venganza en nuestras manos? Bueno, porque la venganza y el castigo es una prerrogativa que pertenece solamente a Dios. Si alguien asesina a un ser querido tuyo, ¿tú vas a buscarlo a ese fulano para asesinarlo? No deberíamos hacer eso, porque Dios es el dador de la vida. Y la vida es sagrada. Él es el que la da y Él es el que la quita. Y cuando tú haces eso y tomas la ley en tus manos, tú te estás poniendo en los zapatos de Dios. La venganza y el castigo es una prerrogativa que pertenece solamente a Dios. Ahora, esta prohibición, nunca tomen venganza ustedes mismos, tiene dos contrapartidas. La primera es que el texto nos dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos.
mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Den lugar a la ira de Dios. En el original griego la palabra Dios no está allí. Dice, si no den lugar a la ira, hasta ahí se queda. No está la palabra Dios en el original griego. Entonces, ¿por qué pusieron los escritores, los traductores de la Biblia, no den lugar a la ira de Dios? Por el contexto y el versículo que continúa. Porque el versículo que continúa dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Dice, ¿quién lo dice? El Señor. Y por ser algo que dijo el Señor, es que se sobreentiende que la ira a la que se está refiriendo es la ira del mismo Dios. Entonces, ¿por qué nosotros debemos dar lugar a la ira de Dios? Bueno, porque la ira y el castigo le corresponden solo a Él. Solo a Él. Nada más que a Él. Dice el versículo 17, nunca paguen. Si lo ves en tu Biblia, dice ahí, nunca paguen. Y el versículo 19 dice, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no tenemos que pagar mal por mal, porque hay otro que se encarga de pagar. Y ese es el Señor. Es el Señor quien dice, yo pagaré. En Mateo 16, 27 dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Él va a pagar. Él es un juez justo. ¿Sabes que a veces en esta vida hay mucha gente que sufre de manera injusta y está en silencio, sin tomar revanchismo, sin tomar venganza? A veces jueces que han perjudicado a madres con la manutención de los hijos o de sus excónyuges y se quedan quietas. Hay otras que buscan un abogado y tú ya sabes esa clase de mujeres. Pero sabes que ningún sufrimiento presente es comparable a la gloria venidera que hemos de tener cuando estemos con el Señor. Ningún sufrimiento al día de hoy es comparable a la gloria que esperamos. Nada. La segunda contrapartida, ya vimos que la primera es que no dé lugar a la ira de Dios, es lo que dice el versículo 20. Dice el texto en el 19 que no tomemos venganza, nosotros mismos. La contrapartida de esto es lo que está en el 20 y dice allí, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué es eso de carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza? Déjame decírtelo en una forma coloquial. Se va a quedar como loco cuando tú obres así. Oye, pero me está dando una hamburguesa y agua. Ah, no, es que este me ama, porque si me diera Coca-Cola es que me quiere matar. ¿Cómo? Este hombre me ama. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Por lo tanto, debemos dejar cualquier castigo que sea necesario a Dios. Y mientras tanto, apresurarnos a buscar el bienestar de nuestro enemigo. Es que el Evangelio es diferente a lo que nosotros pensamos. Es diferente. Los carbones encendidos que nuestra actitud puede amontonar sobre aquel que es el que está haciendo daño. ¿Sabes cuál es el objeto de ellos?
El objeto es sanar, no es quemarlos, no es herir. Es unir, no alejarlos. El propósito es, en otras palabras, avergonzarlo para que se arrepienta. Dice en otra traducción este mismo versículo de esta manera. Dice, y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Déjame contarte una pequeña historia que fue verídica, real. Una historia del Antiguo Testamento. En el tiempo del profeta Eliseo. Eliseo era el hombre que era un israelita, que Dios le revelaba lo que hacía el enemigo, el ejército enemigo contra su rey, contra su país. Todo lo que el ejército enemigo tramaba, Dios le revelaba a él y él le decía, mira, te están esperando allá, te están emboscando. Entonces el rey enemigo se enoja un día. ¿Cómo es posible? Aquí tengo un traidor que todos le están avisando al rey de Israel. Y uno del grupo sale, no, señor mío, sino que allá está el profeta Eliseo. Y todo lo que tú lo dices en silencio, Dios se lo revela y le cuenta al rey, a su rey. ¿Dónde está ese Eliseo? Vamos a agarrarlo. Y saca todas las tropas y la artillería para buscar a Eliseo. Y Eliseo, el pobre Eliseo, el único que le acompañaba era su siervo. Le daba el agüita, le preparaba la comida. ¿A dónde vamos, mi siervo? Y esas cosas. El único que le acompañaba era su siervo. Y él está en cierta ciudad que se llamaba Dotán. Díganme dónde está. Y le dice, está en Dotán. Y el ejército enemigo mueve toda su artillería y rodea la ciudad con carros y con caballos. Y en la mañanita se levanta el siervo y ve la ciudad rodeada. Parece que era en un monte que estaba la ciudad, pero la ciudad la ve rodeada. ¿Y sabe qué le pasa al siervo? Le da miedo. Eliseo simplemente ora al Señor. ¿Y sabe lo que pide Eliseo en la oración? Señor, ábrele los ojos a mi siervo, para que él vea, pues. Termina de orar y cuando el siervo abre los ojos, los carros y los caballos estaban alrededor de la ciudad. Pero la visión que tuvo de parte de Dios es que vio carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo, no a la ciudad, que lo rodeaban a Eliseo, que lo guardaban a Eliseo, que lo cuidaban a Eliseo. Y cuando ya están los enemigos para ir en pos de Eliseo, vuelve a orar Eliseo. ¿Y sabe lo que le pide al Señor ahora? En ese tiempo no había oftalmólogo. Y le dice, Señor, deja a los ciegos. Y todos los del ejército enemigo quedaron ciegos de manera temporal. Cuando están ciegos, imagínate, sin saber para dónde ir, Eliseo se acerca y le dice, yo sé a quién ustedes están buscando, yo los voy a guiar, síganme. No sé cómo hicieron eso ahí, pero todo ese ejército lo siguió a él. ¿Y a dónde crees que se lo llevó? A la tierra de su rey. Y cuando está en la tierra de su rey, él vuelve a orar, Señor, ábrele la vista, ábrele los ojos. Y abren y se dan cuenta que están en el territorio del enemigo. Lo que le estoy contando es algo verídico, no es ficción. Ellos estaban en la ciudad, en el país de sus enemigos. Entonces quiero leerte algo
que tiene que ver con lo que estamos leyendo. Dice 2 de Reyes 6, 20 al 23. Cuando llegaron a Samaria, ya estaba todo el ejército en Samaria, que era de Israel, dijo Eliseo: oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron que estaban en medio de Samaria. Al verlos el rey de Israel, dijo Eliseo: los mato, padre mío, los mato. Y él respondió: no los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Oye, estos hombres querían matar a Eliseo. Tuvo la oportunidad de matarlos a todos ellos. Pero este hombre tenía temor de Dios. Solamente era la palabra del profeta para que el rey los matara. ¿Los mato? ¿Los mato? No, 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 no. Dales pan y agua. Y dice el versículo 23. Entonces les preparó un gran banquete y después que comieron y bebieron, los despidió y se volvieron a su señor. Y oye esto: y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Ascuas de fuego, carbones encendidos sobre su cabeza. Pudimos haber perdido la vida. ¿Cómo quedaba mi esposa? ¿Cómo quedaban mis hijos? No, 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 no. Respetemos a Israel. Más ganó Israel perdonándoles la vida a esta gente que matándolos a sus enemigos. Entonces, ¿podemos nosotros hacer el bien a nuestros enemigos? Aquí está el ejemplo de la Biblia. Pastores, que yo no soy Eliseo, ni yo tampoco. Pero Dios nos manda eso. Mi cuarto y último punto es sin dejarse vencer por el mal. Versículo 21. Esta es la cuarta antítesis sobre el bien y el mal. Y dice este versículo: no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Mira que aquí se nos pone delante una sola alternativa. Aquí no hay neutralidad, aquí no hay opciones, aquí no hay una posición conciliatoria. Si maldecimos, como dice el versículo 14, o pagamos el mal con el mal, como dice el versículo 17, o si tomamos venganza, como dice el versículo 19, entonces, teniendo en cuenta que todas estas son reacciones incorrectas ante el mal, habremos cedido al mal, habremos sido absorbidos hacia su esfera de influencia y habremos sido derrotados, vencidos, incluso dominados por el mal. ¿Dónde empiezan generalmente las guerras sin cuartel ni mediador, sin árbitro? ¿Dónde empiezan esas guerras? ¿Sabes dónde? En el hogar, entre marido y mujer. Y llega un momento en que uno de ellos ve al otro como su enemigo. Y el mal testimonio que transmiten a los hijos queda en sus mentes como un cheque en blanco para ellos, para que ellos lo puedan cobrar cuando sea necesario. Porque cuando ven a sus cónyuges como sus enemigos, tú sabes, a veces en todo matrimonio alguien es por ahí fosforito, alguien que Vallejo no me dejo, pues tú sabes. Yo doy gracias a Dios que me dio una esposa apacible. Que cuando por ahí me he encendido, nomás viene y me toca.
o simplemente habla con moderación y paz. Dios bendiga a mi esposa. Mujer, si tu esposo es iracundo, es necesario que tú seas apacible y muestres con el favor de Cristo templanza, y tengas que sufrir, o aunque tengas que sufrir, por causa de él. Pero déjame traer una palabra de aplicación. Todo esto que se ha visto hoy, que está en la Biblia, que Dios nos manda a hacerlo, puede parecer como muy teórico. La pregunta es, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Qué tenemos que hacer para llevarlo a la práctica? ¿O cómo responder bíblicamente con el bien frente al mal? ¿Cuál es el consejo de Dios hacia nosotros en ese sentido? Bueno, primero que no es con tu fuerza de voluntad, ni tampoco es con tu poder. Pero aquí hay 3 cosas que te quiero mencionar. Número 1, tú tienes que contar con Dios como tu aliado. Ese Dios que está viviendo en el creyente por medio de su Espíritu. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, eso para ti va a ser imposible. Entonces lo que tú necesitas es conocer a Dios, buscar de Dios y abrazar a Dios. Cuando Dios el Padre te sea a ti revelado por medio de Cristo, tú pensarás como piensa Cristo. Tú estarás de acuerdo con lo que dice la Escritura. Tú tienes que contar con Dios. Mira lo que dice 2 de Crónicas 32, 7 y 8. Dice allí, en una de las batallas, en los tiempos de Ezequías, dice él, sean fuertes y valientes, no teman ni se acobarden a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Cuando tú confíes y creas esta palabra y entiendas que el mayor, el más grande, el todopoderoso, está en ti, entonces tu vida va a ser diferente con relación a tus enemigos. Tu pensamiento va a ser diferente en relación con tus enemigos. Tu actitud va a ser diferente en relación con tus enemigos. Porque mayor es el que está en ti que el que está con ellos. Por lo tanto, es con el mismo Dios quien vive en el creyente por medio de su Espíritu que uno puede obrar como Dios quiere que obremos. En segundo lugar, la lucha entre el bien y el mal ha sido una batalla que se ha venido librando por siglos. Frente a la tentación que nos impulsa, que nos tenta a ser hacedores de maldad, hay un arma que Dios ha preparado y que es tan antigua y ha estado en este mundo desde la creación. ¿Y cuál es esa arma? La fe. La fe. Tú sabes que la vida cristiana es una vida de fe. No es una vida de risotadas. Es una vida de fe. Fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Fe en lo que Él ha prometido. Dice Efesios 6, 16. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Fe no en el vacío, fe no en el aire, fe en el Señor Jesucristo.
esa fe. No es una fe ciega. Yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. No, no, no. No es una fe ciega. Es una fe en una persona, en Cristo. Y en tercero y último lugar, también Dios nos provee otra arma eficaz para nuestra victoria. ¿Y sabes cuál es? Su palabra. La palabra de Él. El versículo que sigue, es decir, el versículo 17, dice también lo siguiente. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas armas no tienen que estar en el museo de tu habitación o en las sagradas páginas de la Biblia guardaditas ahí. Debemos tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, cada día, cuando vamos conduciendo y se nos atraviesa un carro, cuando alguien nos alza la voz o nos falta el respeto. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, que por supuesto es una de las armas o es parte de la armadura del cristiano. Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar.